Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre el principio de Newton en la vibración timpánica. Iniciaremos con el proceso de audición. Bueno, para entender este tema, primero tenemos que hablar sobre la anatomía del oído. El oído externo. El oído externo está constituido por dos porciones, el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio. Lo forman los espacios aéreos de la cavidad timpánica, celdillas mastoideas y trompa de Eustaquio. Todo ello tapizado por mucosa. Y por último, al oído interno, que este constituye el órgano sensorial del oído. Este se encuentra dentro del hueso temporal y está conformado externamente por el laberinto óseo. Consta de la cóclea, canales semicirculares y el vestíbulo. El sonido es una forma de energía física que se produce por la vibración de estructuras, como por ejemplo un diapasón, parlantes o las cuerdas vocales. Otra forma de definir el sonido es que es la respuesta fisiológica y psicológica que por lo general se da a las ondas de presión en el aire. De hecho, las ondas sonoras son la base de nuestra forma principal de comunicación, el lenguaje. Estas también pueden constituir una distracción sumamente irritante que se le puede conocer como ruido. Pero estas ondas sonoras se vuelven música, lenguaje o ruido solamente cuando llega a nuestros oídos o cuando nuestros oídos las perciben. Físicamente los sonidos tan solo son ondas que se propagan en sólidos, líquidos y gases. Sin un medio no habría sonido. En el vacío, como en el espacio exterior, solo hay silencio. Esto nos lleva a varias preguntas filosóficas, como por ejemplo, si un árbol cae en el bosque donde nadie puede oír la caída, ¿habría ahí sonido? Bueno, la respuesta depende. Sería sí cuando consideramos solo las ondas físicas, pero sería no si pensamos en términos de oído sensorial. Bueno, ahora hablaremos sobre las leyes de Newton en la audición. La primera ley de Newton, o también llamada ley de la inercia, nos dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme, a no ser de que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Relacionando con lo que es la audición, podemos entender que el tímpano y los huesecillos van a permanecer en reposo hasta que una onda sonora incide sobre ellos, lo cual los va a poner en movimiento. Una vez en movimiento, van a continuar vibrando hasta que una fuerza externa, como la resistencia del medio, los detenga. Segunda ley de Newton, o también llamada ley de la fuerza y la aceleración, nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa. En la audición nos da a entender que la vibración de la membrana timpánica va a generar una fuerza que se transmite a los huesecillos. La aceleración de estos depende de su masa y de la fuerza ejercida por el tímpano. Finalmente, la tercera ley de Newton, también llamada ley de acción y reacción, nos dice que por cada acción hay una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Entonces, relacionando esto con la audición, podemos entender que cuando la membrana timpánica vibra, empuja el martillo, que a su vez va a ejercer una fuerza sobre el yunque, el cual empuja al estribo. El estribo presiona la ventana oval, generando una onda de presión en la cóclea, lo que ilustra la acción y reacción en la transferencia de energía mecánica. Acciones contra el sonido. Un sonido indeseable se va a denominar ruido, y este ruido podría causar diversas patologías en el cuerpo, como ser pérdida de la capacidad auditiva, alteración de los ritmos cardíacos, alteración de los ritmos respiratorios, estrés, inquietud, mal humor, etc. El sistema de tratamiento acústico va a ser un conjunto de técnicas y materiales que se usan para mejorar la calidad del sonido en un espacio, reducir el impacto del ruido. Vamos a tener tres tipos de tratamiento: tratamiento de emisión, el tratamiento de transmisión y el tratamiento de recepción. El tratamiento de emisión se va a enfocar en lo que es reducir el ruido en su origen, antes de que se propague. Como ejemplos podríamos mencionar motores o máquinas menos ruidosas, ajustar
el volumen de altavoces o dispositivos, colocar materiales absorbentes en la fuente del ruido. El tratamiento de transmisión se va a tratar de imponer barreras para evitar que el sonido llegue a los receptores. Los ejemplos podrían ser muros o papeles acústicos entre carreteras y viviendas, ventanas con aislamiento acústico, espumas y materiales insonorizantes en las paredes. El tratamiento de recepción va a actuar directamente sobre quienes reciben el sonido, como son los protectores auditivos, los tampones o auriculares con cancelación de ruido, las cabinas insonoras en fábricas o estudios de grabación, aislamiento en oficinas o casas para minimizar los ruidos externos. En resumen, pues si queremos menos ruidos desde el principio, vamos a reducir la emisión. Si el ruido ya existe y queremos limitar su propagación, vamos a actuar en la transmisión. Si no podemos evitar el ruido, pero queremos proteger a las personas, intervenimos en la recepción. Cada método tiene su uso ideal dependiendo del entorno y de la intensidad del ruido. Un dato curioso nos dice que si 6.000 personas hablando al mismo tiempo van a generar una potencia equivalente a una bombilla de 60 watts, es decir, una cantidad de energía mínima. Aunque el sonido en términos de energía es débil, su impacto psicológico y fisiológico mencionado ya antes puede ser enorme en un aislamiento insuficiente, como ser 20 decibeles. Puede no ser suficiente para reducir sus efectos negativos de este. Aplicaciones del empleo de la física del sonido en medicina. Sonidos y características físicas. El sonido va a tener tres propiedades principales que van a ser la frecuencia, la amplitud y la composición armónica. La frecuencia va a determinar la altura o el tono del sonido. Esta puede ser aguda o grave. La amplitud va a estar relacionada con el volumen, la intensidad del sonido. La composición armónica son diferentes frecuencias, pueden combinarse dando características únicas a los sonidos complejos. El fonendoscopio o estetoscopio es un instrumento médico que va a poder distinguir diversos sonidos, como será el sonido cardíaco, el sonido respiratorio, etc. Los sonidos respiratorios, pues estos se van a generar por el flujo de aire en las vías respiratorias. En tráqueas y bronquios, el flujo de aire es turbulento y genera sonidos. En alvéolos y vías más pequeñas, el flujo es más suave, o sea, laminar, y no produce sonidos detectables. El parénquima pulmonar, es decir, el tejido del pulmón y la pared torácica van a filtrar los sonidos reduciendo las frecuencias altas y dejando pasar más las bajas. Los sonidos normales, como ser el murmullo vesicular, tienen una frecuencia entre 37.5 a 1000 Hz, con la mayoría de energía por debajo de los 100 Hz. Efecto de las enfermedades pulmonares en los sonidos. Si hay consolidación pulmonar, es decir, tejido pulmonar denso por infección o inflamación, el filtrado de las frecuencias altas se reduce, permitiendo que se escuchen más. Estos producen un sonido más agudo, parecido a los de bronquios y tráqueas. Diferentes sonidos nos indican distintos problemas, como ser las sibilancias o los silbidos más de 400 Hz, van a indicar una obstrucción en las vías respiratorias. Estos podríamos encontrarlo en asma o en bronquitis. Los roncos, que son los sonidos bajos menores de 200 Hz, asociados a una acumulación de mocos o secreciones. Los rales o los crepitantes, que van a oscilar entre 750 a 1200 Hz, son sonidos explosivos cortos, sugieren líquido en los pulmones. Estos podríamos encontrarlos en enfermedades como ser neumonía o insuficiencia cardíaca. La ecografía es una técnica de diagnóstico médico que usa ondas sonoras de alta frecuencia, o también llamadas ultrasonidos, para generar imágenes del interior del cuerpo. Ultrasonidos y su frecuencia. El sonido audible para los humanos va de 15 Hz a 20 kHz. El ultrasonido es cualquier tipo con una frecuencia superior a 20 kHz. Las ecografías frecuentemente van a usar entre 500 kHz a 20 MHz, dependiendo de la profundidad y el detalle necesario. ¿Cómo funciona la ecografía?
pues un cristal dentro del transductor vibra cuando recibe electricidad, generando ondas sonoras. Estas ondas van a viajar por el cuerpo y rebotan en órganos. Estos van a, dependiendo de su densidad y de su composición. La transducción recoge los ecos reflejados y los convierte en una imagen. Cuanto más densa es una estructura, más fuerte es el eco y más brillante aparece en la imagen. Fases del ultrasonido. Estas van a tener 3 fases: emisión, recepción y equilibrio. En la emisión se envían las ondas sonoras al cuerpo. Recepción, se van a captar los ecos reflejados. El equilibrio es un breve periodo donde no se emiten ni se reciben ondas para evitar interferencias. Tipo de ecografías. La ecografía 2D nos van a mostrar imágenes bidimensionales en tiempo real. Estas van a ser las más usadas en medicina. La 3D son capturas múltiples de imágenes 2D para crear un modelo tridimensional del órgano o tejido. El Doppler va a analizar el cambio de frecuencia de las ondas reflejadas para medir el flujo sanguíneo y detectar problemas en los vasos sanguíneos. Las aplicaciones médicas, pues esto se va a utilizar en todas las especialidades médicas, como ser obstetricia, para ver los fetos, cardiología para revisar el corazón, radiología, urología, etc. Este no va a utilizar radiación, por lo que es seguro y no invasivo para la persona. Continuando, hablaremos de patologías. Estos se muestran como trastornos que afectan al funcionamiento del oído medio, especialmente en el tímpano. Vamos a continuar hablando de la perforación timpánica. Esta se muestra como una ruptura o agujero en la membrana timpánica, como se muestra a continuación. Pueden presentarse varios problemas como la pérdida de audición, infecciones y dolor. ¿Y por qué se causa? Estos suelen causarse por infecciones en el oído, traumatismos físicos, exposición a ruidos fuertes y agujeros o cortaduras, y también enfermedades del oído. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento se basa más que todo en antibióticos, procedimientos quirúrgicos, cuidados y reposo. Este puede alterar la función normal del oído y afectar a la audición, por lo tanto se debe tomar en cuenta. Autoesclerosis. Bueno, esta es una condición en la que hay un crecimiento anómalo del hueso en el oído medio. Este suele presentarse más que todo en el estribo, lo que interfiere en la transmisión del sonido hacia el oído interno, causando una pérdida de audición. Las causas no suelen ser exactas, no se sabe una reacción exacta, pero se cree que podrías tener un componente genético. En tanto el tratamiento se podría usar lo que son audífonos, podría usarse medicamentos, implantes cocleares y en algún momento cirugías. Esta es una enfermedad que puede afectar a ambos oídos si no se trata, por lo tanto puede conducir a una pérdida auditiva significativa. Traumatismo acústico. Esta es una lesión que ocurre debido a la exposición a ruidos extremadamente fuertes o a sonidos de alta intensidad que pueden dañar las estructuras del oído. Las causas más comunes suelen ser la exposición a ruidos intensos, trauma físico directo, ruidos repentinos. En tanto al tratamiento, podemos hablar de reposo auditivo, uso de audífonos, terapias para la tinnitus, prevención quirúrgica y protección auditiva. Los síntomas suelen ser pérdida auditiva temporal, acuófenos, sensibilidad auditiva, dificultad para escuchar ciertos sonidos, dolor y presión en el oído. Esta es una afección seria debido a que puede tener efectos a largo plazo en la audición. La otitis. Bueno, esta es una inflamación o una infección en el oído. ¿Por qué ocurre? Esta suele ocurrir a causa de infecciones bacterianas o virales. También ocurre por la humedad en el oído, como cuando nosotros nadamos o estamos en contacto con el agua. También puede suceder debido a que nosotros después de un resfriado o gripe, este conducto del oído podría bloquearse. En tanto a prevención, pues más que todo evitar el contacto del agua a los oídos y también tratar infecciones respiratorias para reducir el riesgo de otitis media. Este se puede tratar con medicamentos
y en muchos casos se puede prevenir